cumplirse los 12 años del inicio de la Revolución Ciudadana en el Ecuador, trabajo puesto en marcha por nuestro máximo líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa. Estamos con el compañero Claudio Calfuquir. Es el secretario nacional del partido de Gauche y es el corresponsal de la Comisión Internacional de la France Insoumise, del movimiento La France Insoumise. Claudio, es un gusto para nosotros compartir contigo este momento. Al celebrarse los 12 años, tú, un personaje político latinoamericano, francés, en una relación estrecha con Jean-Luc Mélenchon, quien ha establecido esos lazos de amistad, de lucha política, de progreso social por los pueblos de Francia, en el Ecuador y la región de nuestra América Latina. ¿Qué mensaje, como representante de este movimiento, harías llegar al pueblo del Ecuador ante la situación actual que vivimos ahora en el 2019, al celebrarse, al hacer referencia a estos 12 años de la Revolución Ciudadana en el Ecuador? Bueno, primero que quisiera agradecer su participación a esa entrevista. Los 12 años de la Revolución Ciudadana para nosotros es algo que nos hace mucho recuerdo y de cual nos inspiramos bastante. La primera es, yo siempre me recuerdo cuando Rafael Correa vino en Francia, que hubo un discurso, hizo un discurso, una charla de cerca de 2 horas frente a en la mítica Universidad de la Sorbonne. Empezó su discurso con ciertas palabras que todavía quedan marcadas. La primera palabra dijo: nosotros somos especialistas de crisis. Usted aquí en Europa está yendo en un mal camino. No que nosotros seamos superiores a usted, pero que nosotros vivimos todas las distintas crisis que ustedes están viviendo hasta ahora y nosotros las afrontamos. También la crisis de la socialdemocracia, la crisis del neoliberalismo, la crisis de las distintas fuerzas dictatoriales, etcétera y etcétera. Y ese mensaje lo dijo en un discurso espectacular durante 2 horas en francés y hablaba de una temática que la conoce bastante bien, que es la temática económica. Y en ese sentido profundiza, por supuesto, sobre distintas relaciones internacionales en términos económicos y sobre todo la dependencia a la FMI. Bueno, también, por supuesto, el segundo mensaje que que yo me recuerdo de estos 12 años de la Revolución Ciudadana que nos ha dado para justamente difundir y de una cierta manera partager, como se dice en francés, compartir con el pueblo francés, fue esa idea del medio ambiente, ver de otra manera la distinta crisis que nos estamos enfrentando y que se enfrenta todo el mundo de ese medio ambiente. Y fue justamente gracias, entre parte, a la Revolución Ciudadana que hicimos las 18 tesis del ecosocialismo, en el cual decimos que la economía y el medio ambiente de una cierta manera tienen que ser ligados en términos de visión social y en términos de visión global. Por supuesto, también la otra cosa que quiero decir al pueblo ecuatoriano es esa mirada que tuvieron a la vista a nivel del internacionalismo, de esa nueva idea de un internacionalismo en el cual se integran los pueblos. Los pueblos, de una manera u otra, no siempre miran al norte, no siempre tienen que mirar en los mismos lugares que siempre se han visto. A veces hay situaciones que se pueden discutir con los vecinos mejor que con personas que están del otro lado de la
del continente o de un otro continente. Esa idea justamente de integración de los pueblos, y si no me equivoco todavía hay distintos rastros de esa cosa, como por ejemplo que actualmente en Quito es todavía la capital del UNASUR, la sede del UNASUR, y el UNASUR es uno de esos para mí ejemplos de integración como el ALBA y como otros distintos integraciones internacionales. Nosotros lo vimos con bastante interés y aprendimos mucho de esos años de la Revolución Ciudadana. Y quiero decirlo al pueblo ecuatoriano, que es gracias a usted que pudimos construir un programa a nivel internacional que iba con una visión, por supuesto, francesa, distinta, con nuestras particularidades, pero fue gracias justamente distinta hecho por el mundo que lo pudimos construir. Y el último es esa idea de esa idea de apoyo popular, esa idea de esa efervescencia democrática que puede tener un pueblo para poder exprimirse y organizar su sociedad. Una de las primeras cosas que se hizo en Ecuador, y nosotros eso también es algo que tomamos del continente sudamericano, es esa idea de asamblea constituyente, esa idea que la población puede participar y puede ser actor de su construcción, y no solamente en el momento del voto, no solamente cuando hay una elección mayor en el país, pero también en la distinta etapa siguiente. Y es un poco la reflexión de la Asamblea Constituyente, y nosotros es una de las primera proposición en nuestro programa, que es la Sexta República. La Sexta República que marca justamente una nueva renovación aquí en Francia, tras de un momento en el cual la Quinta República está más que agotada, y que fue creado al contrario de justamente una asamblea constituyente por una cantidad de personas que pueden caer en una mano, que se pueden contar en una mano, que fue en 1958, que fue en un periodo particular para Francia, porque estuvimos en plena guerra de las distintas colonias, lo que se llamaban en ese periodo, que era la guerra de Algeria. Y es todavía la constitución que tenemos aquí en Francia. Vemos que muchas cosas se pueden hacer de otra manera, y esa Sexta República también es gracias un poco a lo que se hizo en distintas partes del mundo, y por supuesto de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Muchas gracias, Claudio. Bueno, terminas de decir una palabra muy fundamental, muy importante: la Constitución. Cuando se la respeta, cuando se la pone en práctica. Entonces, Ecuador actualmente es un estado de no derecho, porque la Constitución pues no se pone en práctica. Y los medios de comunicación juegan un rol importante en esta especie de que el pueblo esté como anestesiado, que no reaccione, porque existen verdades que se vuelven mentiras, y mentiras que se vuelven verdades. Entonces, en este aspecto, tu mensaje lo vamos a difundir conjuntamente de una manera homogénea con otros mensajes a nivel europeo para nuestro pueblo, que nuestro pueblo reaccione en el Ecuador. Nosotros desde acá, desde Europa, nos hemos organizado con ese principio, con esos valores que encarnan la Revolución Ciudadana bajo el liderazgo de Rafael Correa. Este mensaje, tú ves, las redes sociales han pasado a ser una herramienta indispensable. Entonces, para concluir, dinos. Sí, claro. No, vemos que de una cierta manera siempre podemos decir que hay mucha diferencia entre tal país con tal país con tal país, pero en el fondo vemos que hay problemáticas que son mundiales. Actualmente aquí en Francia hay 9 personas que son multimillonarios, que tienen la 99% de los medios franceses y los principales.
Y en ese sentido ustedes tienen totalmente razón. El mejor vehículo de la información y de la verdad son ustedes. Los mejores vehículos son por su propio medio y tienen totalmente razón en ese sentido, y es una problemática que se encuentra también en Francia como en Ecuador, así que sigan difundiendo los distintos mensajes para una sociedad más justa, para una sociedad que respeta justamente su historia y para una sociedad que respeta a todo el pueblo ecuatoriano y a todas las personas que luchan en Ecuador. Muchas gracias por Muchas gracias a acompañarnos. usted. Gracias.